Alita, dice, una duda, maestro. ¿Es cierto entonces el mito de que el nopal, donde está la serpiente, es el corazón de Copil? Bueno, en el mito y en náhuatl, en la crónica Mexicayor, lo que dice es que sí pelean el señor, un sacerdote, pelea contra Copil, o sea, se entiende que es el mismo Huitzilopochtli porque es su sobrino, es una de su hijo de su hermana, que se dice que el sobrino le platica a su madre que la dejó dormida en tal lugar, y porque la dejó dormida, ahora se quiere vengar el hijo que ya ha crecido, que ya es grande, y entonces quiere enfrentar a su tío, lo enfrenta, pero muere Copil. Y entonces cuando muere se dice que le quitan el corazón y otra persona se lo encarga, le encargan a otra persona que se pare en una piedra que tiene rojo y negro, como el símbolo de sabiduría, digamos, y donde se dice, ahí se paró Quetzalcóatl, descansó, así se dice, y se paró ahí y tiró el corazón desde la piedra, digamos, y cayó también en un lugar que se llama Tlalcocomoco, y según esto ahí germinó. Ahí se quedó el corazón de Copil, pero ahí también germinó un grande nopal. Y esto pues es como muy mágico, esto es muy mitológico y no sabemos todo exactamente cómo pasó, ¿verdad? Porque así se cuentan los mitos. Entonces ahí, como creció el grande nopal, se dice que como si se hubiera alimentado el nopal de su corazón, de Copil, y que por eso lo sorprendente de este nopal es que creció grande, y que después ahí se posó el águila. Pero lo que se entiende, que no es tan fácil vislumbrar, entender también para nosotros, hay un águila que viene guiando desde Aztlán, digamos, viene y aparece aquí en el nopal. Pero parece ser que hay otro águila que dice que aquí comía, aquí se descansaba, se paraba, aquí gritaba, aquí extendía sus alas y caían los restos aquí de pájaros, de aves, y había plumas hermosas aquí en el nido junto al nopal. Parecen dos águilas, ¿verdad? Porque hay un águila que viene guiando, pero ese águila que viene guiando en la Avenida de los Mexicanos del señor Castillo, Cristóbal del Castillo, dice que es un sacerdote que dice, yo los iré guiando, me iré apareciendo como águila blanca, por eso aquí lo dejamos en blanco. Y ahí lo que se entiende, pensando un poco, reflexionando un poco, es que lo que viene guiando y que se para aquí es un águila, pero es un nahual de un sacerdote. Pero me parece que aquí el tlacuilo no puede o no debe o no dibuja dos águilas así juntas, ¿no? Empalmadas, pero me parece que esto águila representa más de un águila, porque retomo aquí lo que dicen los otomís. Dicen ellos en un texto, antes nuestros antepasados fundaban sus pueblos donde hubiera un nido de águila. Y dice por ahí en español, dice, porque no puedo leer el otomí, como los aztecas que fundaron una ciudad donde había un nido de águila. Entonces sí nos parecen como dos águilas, ¿verdad? Entonces sí, aquí lo que queremos decir es que sí, lo que se entiende es que como si el nopal se hubiera alimentado del corazón de Copil y por eso se hizo tan grande. Y algunos investigadores dicen que las tunas tienen forma de corazón precisamente. Sí lo veo también, sí se parecen a la forma de representar los corazones, ¿sí? Y nos pregunta Lola, ¿cómo se dice amor en náhuatl? Así podemos encontrarlo en el diccionario, a lo mejor sin H, pero debe llevar H. Así, algo cercano a como el español, que amor, pero no sé de quién, tlazotli, significa amor, pero también en el uso ya en las comunidades, si yo a un niño le digo tlazotli así, también yo estoy diciendo es el consentido, no exactamente amor, sino consentido, porque a ese niño le cargamos con más afectos y más regalos, más cosas, más atenciones, y eso puede provocar también una buena relación con sus otros hermanos, porque tenemos un consentido o preferido, también eso significa tlazotli, pero no se usa generalmente así si yo tengo una pareja así, tlazotli, porque precisamente puede significar que es consentido, consentida, pero con un poco de negatividad en ese sentido de que cuando tenemos a alguien preferido,
le damos el mejor pedazo de pan, el mejor pedazo de pastel, le damos más atención y demás, pero un poco negativo. Pero también significa para las cosas, por ejemplo, para un zapato, si yo digo la raíz tlazo, ya no es el zapato amoroso o el zapato amado, sino el zapato valioso. Tlazotetl, una piedra preciosa. O a veces tlazotli también significa algo caro, digamos caro, o sea, de precio, apreciado. Entonces, no se usa como en el español esta palabra tlazotli exactamente. Ajá. Tiene sus cambios, a veces depende del uso. Nos pregunta María Huesca Rodríguez, ¿qué significa Huesca? Que si es alegría. ¿Se apellida así? Ajá. ¿Se apellida Huesca? Ajá. ¿O Huesca? ¿Cómo Lo escribe Huesca, con S. Huesca, porque Huesca también puede venir, porque hay una ciudad en España que se llama Huesca, y no sabemos si los españoles trajeron esta palabra. No sé si acá en Hidalgo se han escuchado un lugar que se llama Huesca, Huesca de no sé qué. O sea, si es Huesca así, más parece español. Ajá, pero claro, si ligeramente escribimos así, Huesca sí es un verbo, significa reír. Pero dudo un poco porque Huesca, sí, alguna ocasión una persona me preguntó, oye, ¿y Huesca es náhuatl? Porque mi apellido Huesca, me dijo, Martín Huesca. Y le dije, pues puede ser, pero también puede no ser, porque hay mucho apellido Huesca en México y también hay una ciudad Huesca en España, eso he escuchado, ¿no? Y también una pueblo o ciudad Huesca allá en Hidalgo. No sé si hay otros. Pero no es precisamente para hacerla sentir mal, pero yo dudo un poco. Sí, está entre el náhuatl y español. Nos dice Nayeli Natshie, de acuerdo a lo que explicó, ¿cuál sería el verdadero significado de la palabra mexico? Bueno, aunque ya tenemos en los videos, hemos ido trabajando, avanzando al principio, para nosotros sería este símbolo de agua, este manantial, esta corriente de agua aquí. En la crónica Mexicayotl aparece como Tospal-atl, Tleatl, Atlatlayan, 3 nombres, donde arde el agua, agua fuego, agua color guacamaya, pero la otra agua se llama Teoatl, el azul, Matlalatl. Este atl así, con color, nada más eso basta para decir manantial también, porque esto dice la crónica Mexicayotl que eran manantiales. Como tienen aquí 3 nombres y acá también, pero es una sola agua, para mí que sin decir exactamente color, nada más emanación, para mí que está aquí, eso lo he comentado en muchos lugares, en muchas pláticas, para mí Mesh se refiere a emanación, pero no es verbo entonces. Para mí que vendría de Meshli, así como decimos que se pierden raíces, para mí se pierde aquí Mesh, se pierde Tli, queda Mesh para mí, porque Meshli para mí sería como un borbotón, un chorro de agua así que, bueno, como cuando sale, un borbollón así, eso sería Meshli. Por eso podemos decir Meshtika Atl, está emanando el agua. Y aquí está dando esa idea de que el agua tiene movimiento, ¿verdad? Que hay algo hacia arriba, luego así, cuando hay emanaciones así. Entonces para mí aquí está la idea de Mesh aquí. Y Shik, aquí mismo, si estaba ya sea un Shiktli, es en la cueva, pero si aquí es una sola palabra que dice ese lugar, los manantiales, Shik, que aquí en la misma agua hay una especie de forma como de ombligo, por el remolino, porque Ashiktli, así es remolino de agua, Ashiktli. Entonces, en ese caso, Ko es el lugar, Shiktli, algo que gira, como así como el ombligo que se ve como un remolinito a veces, ¿verdad? Muchos tienen el ombligo así. Y ese remolinito es de emanación. Entonces, un lugar en forma de ombligo que tiene emanación. Así, eso es lo más para mí cercano. Aunque acá estas palabras que hemos encontrado en la crónica Mexicayotl, que también pueden leer ustedes allá en casa, y aquí les sugerimos que lean la crónica Mexicayotl, que está en náhuatl y español, sí van a encontrar estas palabras. Atlatlayan, Tleatl, Tospalatl,
describiendo cómo es esta agua que nosotros entendemos pues que está donde está ahora la catedral, por ahí en una esquina, aunque algunos dicen que está debajo de un santo que no recuerdo ahorita el nombre. Para algunos está ahí debajo del manantial, pero por ahí. Pero sí hemos encontrado en las crónicas que sí aparece un Tospalatl, y que ese Tospalatl estaba reservado para los sacerdotes en Tenochtitlan, y cuando llegaron los españoles destruyen mucho la ciudad y esa manantial se ciega, ¿sí? Se queda, yo creo que con escombros, pero la vuelven a limpiar y todavía estuvo en la colonia por ahí algún tiempo, no sé cuánto. Pero se dice que en la fiesta de Huitzilopochtli, en Tospalats, en el manantial llamado agua de color guacamaya, dejaban al pueblo, los sacerdotes, que ahí tomaran esa agua, que tomaran para bañarse, que dejaban entrar pues ahí a usar esa agua, a utilizar esa agua, a los más iguales, al pueblo. Pero cuando no era fiesta de Huitzilopochtli, solo la usaban los sacerdotes. Eso es lo que hemos encontrado. Si encontráramos físicamente dónde está, porque hay tantos edificios ahora, sería muy interesante. Y dijéramos, es estos palacios. Lo que sí repito es que pueden encontrar en la maqueta que está hecho a la manera del Templo Mayor que hicieron investigadores allá en el Zócalo, abajo ahí donde se entra, viniendo del Templo Mayor, se entra así al Metro Zócalo o Zócalo Tenochtitlan. Ahí hay una maqueta. En el número 17 aparece así un número en un tablero, y si buscan el 17 adentro, ahí está un Tospalatl. Está cercado. Yo quiero creer que puede ser eso, o pudo haber otros manantiales llamados Tospalatl. Dice una persona, es posible porque esta era una zona volcánica y que esa agua pudiera venir desde muy adentro y que pudiera ser entre amarillenta, rojiza, y que por eso le pusieron color guacamaya. Lo que sí hemos encontrado es que había un manantial viniendo un poco hacia el sur, también en Tenochtitlan, que se llamaba Cozamelco, que quiere decir en el manantial de amarillo, pues algo cercano a las guacamayas, ¿verdad? Entonces para mí sería eso, un lugar que tiene forma de ombligo, o decir, por ejemplo, en el ombligo de la emanación. Y para mí lo que yo entiendo ahora es que esa forma de ombligo se representa aquí. Por eso puse estas rayitas para ayudar un poco la imaginación. Podría ser que yo esté exagerando, pero sí nos insinúa que aquí hay una continuidad de este chorro de agua, ¿verdad? Azul, tanto azul como el rojo. Ustedes mismos en algún momento pueden encontrar en unos códices una representación, sí, de Atlachinoli, así. Por eso traté de dibujar así con estas, que aunque no le puse color, pero sí hay un momento en que sí aparece un símbolo de agua o de Atlachinoli así casi tal cual. Por eso prolongué aquí. Yo lo que entiendo es que aquí el Tlacuilo ya no prolongó aquí el agua roja porque está el pico aquí. Javier, por ejemplo, nos pregunta, ¿a qué se debe que la pronunciación es diferente en varios lugares? Bueno, la palabra mexico o de la lengua náhuatl. De la lengua náhuatl. Bueno, vamos a ver si podemos contestar eso. Yo lo que entiendo es que en español, por ejemplo, también hay variantes de la lengua, ¿verdad? Ya habíamos comentado que los de Chihuahua, por ejemplo, dicen como saludo o como primeras palabras al encontrarse con alguien o con varias personas, dicen, ¿cómo están, muchachos? ¿Verdad? Pero acá en el centro no se dice así. Se dice más como muchachos, si es que alguien lo usa, muchachos, muchachas. A pesar de que el español se escribe mucho, está muy unificado, digamos, está muy trabajado, una escritura, una sola escritura que usamos. Aún así, en cada región de México, el español varía ligeramente, ¿verdad? Sí. Varía. Hace algún tiempo fui a Tamaulipas y les pregunté, ¿tiene bolillos en la tienda? En una tienda, y me dijeron, franceses. Es que allá le dicen a los bolillos, que se dicen aquí bolillos, les dicen franceses. Entonces puedes llegar a la tienda y decir, deme un francés, 2 franceses, 3 franceses. Varía, ¿no? También en el náhuatl, también somos grupos de origen, aunque se habla náhuatl, claramente de origen diferente,
Hay nahuablantes, aquí por ejemplo en San Gregorio Atlapulco, que muchos grupos, familias vienen de Hueyapan y ellos no dicen Tlali, tierra, sino dicen Talli. Y en la Huasteca decimos Tlali. Ellos dicen Xochitl, sin L, en la Huasteca decimos Xochitl. Y acá en Milvalta algunos dicen Xuchitl. Acá en Tláhuac también algunos decían Xuchitl, con U. Va variando así, y yo he escuchado que otras lenguas también varían así, hasta el inglés, ¿no? Hasta el francés, el italiano, en cada región, ¿verdad? Y entonces en el náhuatl, pues así, también va variando. Yo a veces he ido a Guerrero, una ocasión que fui a Guerrero a Tlapa, sí, Tlapa, llegué muy de madrugada y empecé a preguntar en náhuatl, y algunas gentes me dijeron, una sobre todo me dijo, oiga, usted no es de por aquí, ¿verdad? ¿Pero por qué hablan náhuatl? Y les digo, vengo de Veracruz, de la Huasteca. ¿Por qué hablan náhuatl? ¿Qué no hablan totonaca allá? Y les dije, no, pues también hablamos náhuatl. Y les entiendo. Entonces, yo lo que entiendo es que me escucharon un acento un poco diferente. Eso es cierto, ¿sí? Los acentos también van cambiando. Y a pesar de que se escriban como el español se escribe, pues en cada pueblo, o a veces hasta en cada familia, varía un poco, de verdad. Yo en el español, en mi pueblo, en la familia, yo debía decir, como acá dicen, a ver, aviéntame esto, aviéntamelo, ¿no? Jugando así, aviéntamelo, aviéntamelo. Yo no decía aviéntamelo en el español de allá. Estábamos aprendiendo el español de niños y nos decían, no sé por qué, los niños me decían, jondéllamelo. Cuando tratamos de hablar español, jondéllamelo. Yo decía también lo mismo. Pero cuando empiezo a ir a la primaria, los maestros nos dicen, no se dice jondéllalo. Y yo digo pa' acá, ven, pa' acá, o pa' allá. Y los maestros nos fueron corrigiendo, no se dice pa' acá. Pues en náhuatl también, en algún momento, podemos ir acortando, podemos ir cambiando, modificando. ¿Qué es lo que hemos hecho con la palabra mexico? ¿Qué es lo que hemos hecho con Coyoacán, Teotihuacán, con coyote, guajolote, petate, aguacate? Lo hemos hecho a nuestra manera, castellanizándolo, españolizándolo, pero en náhuatl la pronunciación es distinta. También va cambiando el idioma cuando se mezcla con otro idioma, y también si no se escribe, pues también se va cambiando. Y además los idiomas vivos, como dicen los especialistas, son cambiantes, ¿verdad? Seguramente no hablamos como Don Quijote, el español en México, ¿verdad? Ni los españoles. Ya cambió el idioma. Y también el náhuatl. No hablamos ya como Cuauhtémoc, como Moctezuma, como otros, ¿verdad? Personajes de ese tiempo. Ya hablamos un poco diferente. Nos preguntan que qué variante enseña, maestro. Nosotros pues trabajamos más la variante de la Huasteca, veracruzana, pero aquí en ese trabajo que estamos viendo nombres de lugares, de parajes, aquí en Xochimilco, aquí en la Ciudad de México, lo que estamos trabajando es no solo la variante de la Huasteca, sino con la variante de la Huasteca estamos tratando de entender la palabra mexico, la palabra coyohuacán, la palabra azcapotzalco, ¿sí? Y entonces sí estamos usando dos variantes, digamos.